Seguimos con el libro de Samuel, en el capítulo 17 del libro de Samuel, y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Samuel, primero de Samuel 17:1. Reunieron los filisteos sus tropas para la guerra y se concentraron en Socó de Judá, acampando entre Socó y Azecá. Se reunieron Saúl y los hombres de Israel, acamparon en el valle de Terebinto y se ordenaron en batalla frente a los filisteos. Ocupaba a los filisteos una montaña por un lado y los israelitas ocupaban la montaña frontera, quedando en el valle por medio. Salió de la fila de los filisteos un hombre de las tropas de choque llamado Goliat, de Gat, de 6 codos y 1 palmo de estatura. Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y estaba revestido de una gran coraza de escamas, siendo el peso de la coraza 5,000 siclos de bronce. Tenía en las piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como un enjurio de tejedor y la punta de su lanza pesaba 600 kilos de hierro. Su escudero le predecía. Si ustedes ven hasta ahora, es lo que estamos hablando siempre de la escritura de Israel. Ellos cuando quieren hacer énfasis que algo es muy poderoso, es muy potente o es muy grande, lo exageran para que la persona que lo lea no tenga duda que esta persona era una persona que estaba poderosamente amada, que era alguien que era fuera de lo común. Esta es la forma oriental de hablar, inclusive de nosotros muchas veces también. Nosotros muchas veces pues exageramos también las cosas, decimos, fue 1 millón de personas, aquello pesaba como 3,000 libras cuando era un... Cuando por eso yo diga, la Biblia mía ya pesa como 3,000 libras. ¿Qué es lo que la gente entiende? Que la tengo llena de cosas y pesa mucho, ¿no? Pero nadie puede imaginarse que la Biblia mía pese 3,000 libras. Eso, para que entiendan, cuando habla de estas cosas, esa es la forma oriental de hablar. Sigue diciendo en el versículo 8, Goliat se plantó y gritó a las filas de Israel diciéndole, ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteos y ustedes servidores de Saúl? Escogen un hombre y que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo y lo mato, serán nuestros esclavos ustedes y nos servirán. Y añadió el filisteo, yo desafío hoy a las filas de Israel. Denme un hombre y lucharemos mano a mano. Oyó Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo y se consternaron y se llenaron de miedo. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Pasaron muchos años desde la última derrota de los filisteos, pero los filisteos se reorganizaron y tomaron tal fuerza y valor que volvieron a provocar a Israel a pelea, y no solo provocaron a Israel a pelea, invadieron sus territorios. Los filisteos habitaban, recuérdense, en la costa. Los filisteos habitaban esa parte que hoy es Tiro y Sidón, que pertenece al Líbano, y un poco hasta abajo, a lo mejor hasta el norte de Haifa, estaban los filisteos, pero comenzaron a subir hacia las montañas, que era donde estaba Israel. Y cada vez que vemos que los filisteos atacan a Israel y se reorganizan y se ponen fuertes, ¿de qué cosa es signo? ¿Alguien se acuerda de qué cosa es signo? Lo leímos en los Jueces. Cada vez que los filisteos atacaban, ¿qué cosa era signo? Que Israel se había alejado de Dios, que tenía problemas. Si vemos que Saúl venció a los filisteos, pasaron años y los filisteos volvieron a atacar a Israel y subieron a la montaña, quiere decir que no es que los filisteos eran poderosos, es que algo raro estaba pasando dentro de Israel. ¿Y qué es lo raro que estaba pasando dentro de Israel? Tiene un nombre. Sí, no, pero tiene un nombre propio, Saúl. Sin fidelidad, como dice, no, pero tiene un nombre propio, Saúl. Israel estaba mal porque sus dirigentes estaban mal. Y eso es lo importante de los dirigentes de un pueblo. Siempre que hemos visto que Israel está mal, ¿por qué ha estado Israel mal? Porque sus dirigentes han estado mal. Por eso tiene mucha responsabilidad el pueblo que elige malos dirigentes. A quien le sirve el sayo, que se lo ponga. Y este país está mal porque hemos elegido malos dirigentes. A nivel presidencial, y a nivel de Estado, y a nivel local. Y estamos igualitos con la época de los filisteos. Este señor que tenemos de presidente, que el Señor lo ilumine, porque hay que orar por nuestros gobernantes, como dice Pablo, nos gusten
o no nos guste, este señor sí ha cumplido una cosa que prometió. Dijo que iba a hacer un cambio en el país. Eso es lo único que está cumpliendo. Es un cambio total. Cuando termine este periodo de tiempo, Estados Unidos nunca va a ser igual a como fue hace 8 años atrás. O sea que en eso él no engañó a nadie, como Chávez no engañó. Todavía Fidel Castro nos engañó porque bajó con Rosarios y Cruz y nos engañó, pero después de él, Chávez y todo el mundo ha sido bien claro. Son la gente los que no quieren oír. Y por eso cuando viene algún problema que ha sucedido con el gobierno, yo le digo, les mando un email a todos mis amigos, ¿ustedes no querían cambio? Lo tienen. Pero este país va a ser diferente. Este país va a ser un país con una deuda terrible, un país debilitado diplomáticamente en el mundo entero porque nadie nos respeta ya, somos el relajo de todo el mundo, con la boda de los homosexuales, con la marihuana aprobada en todo el país y todo el mundo fumando marihuana. El cambio, y tú sabes quién tiene la culpa de todo esto. La culpa de todo esto no lo tiene el presidente. ¿Tú sabes quién la tiene? Nosotros que lo elegimos. Y lo dijo bien claro el otro día uno con un talk show americano que yo oigo. Él dijo, el problema en Estados Unidos no es Obama, el problema es la gente que lo eligió. Y son muchos. Ese es el problema de este país, que ha llegado la gente a esa mentalidad. Y fíjate qué cosa tan incoherente, que cuando yo no fumo ni nunca he fumado, ni me gusta el olor de cigarro, pero está persiguiendo a los que fuman con saña, casi con martirio. Ya la gente que fuma son como proscritos. Ahora en Broward pusieron la ley que no se puede fumar ni siquiera en los parques abiertos. Sin embargo, todos los que están en contra del cigarrillo apoyan la marihuana. Dígame si eso tiene sentido. Eso no tiene sentido. Pero mal dirigente, mal país. Y cuando hay mal dirigente con un mal país, ¿quiénes vienen? Los filisteos. La iglesia ha tenido problemas. Hay que ser ciego para no darse cuenta que en la iglesia desde los años 1960 hemos tenido grandes problemas. ¿Por qué? Porque se infiltró en los seminarios un ambiente liberal y toda la gente sinvergüenza que había pedido liberal entraron en los seminarios. Eso es un plan muy bien preparado por el demonio. Fíjense que todos estos escándalos que hemos tenido en la iglesia, todos los que han caído en este escándalo, todos los sacerdotes tienen todos 60 años. Casi no hay ninguno con 20 y pico, 30 años. Todos son de la época del 60 y 70, principios de los 80. La iglesia fue infiltrada, los seminarios se volvieron cuevas liberales enseñando doctrinas en contra de la iglesia católica y desorden. Empezó este desastre dentro de la iglesia y ¿qué fue lo que vinieron? Los filisteos, la prensa, toda esta gente que nos han atacado. Pero siempre cuando hay un ataque a Israel ha sido porque Israel está mal. Entonces Israel tiene que sentar y decirte qué es lo que está sucediendo. ¿Israel lo hizo? No. ¿Nosotros como iglesia lo estamos haciendo? Creo que tampoco. El Papa puede tener muy buenas intenciones, pero si el resto de nosotros como pueblo de Dios no tomamos conciencia de que tenemos que volver a la fidelidad, a nuestra fe apostólica, estamos mal. Puede venir otro presidente que sea más adecuado, que sea más conservador al país, pero si la gente sigue pensando de esta forma, poco podrá hacer. Lo que pasa es que nosotros, como iglesia, como nación, siempre le echamos la culpa a los filisteos. Le echamos la culpa a la prensa, pero yo creo que, y yo soy el primero que condeno a la prensa por el ataque, pero muchas veces tengo que decir, no es la prensa. ¿Tú sabes quiénes estamos mal? Nosotros. Porque si no hubiera nada malo de nosotros, nadie nos podía criticar. Y eso es lo que le pasa. Ven que la situación de hoy en día sigue siendo la misma de Israel. Malos dirigentes en cualquier lado, iglesia, nación. ¿Vienen quiénes? Los filisteos. Y después que tanto tiempo de ataque, se reagruparon y están enfrente a Israel. Y no solo, y esto también es lo curioso, Israel siempre actúa a la defensiva. Israel nunca actúa a la ofensiva. Israel solo reacciona cuando lo atacan. Y muchas veces no podemos esperar que nos ataquen para reaccionar. Vemos que estaban frente a frente el ejército israelita y el ejército de los filisteos. Lo único que los separaba era un valle. Pero mira qué curioso, los filisteos no atacaron, ya que ellos tenían otro plan que no requería tanto derramamiento de sangre. Los filisteos no querían la muerte de Israel. ¿Qué querían los filisteos? Hacer esclavo a Israel, ponerlos a trabajar para él, tal como hizo Faraón.
¿Cuál era la propuesta de los filisteos? Fue una propuesta que estuvo hasta la Edad Media vigente, que 2 hombres de cada ejército salieran y dimirieran quién gana y quién no, quién cae bajo la presión del otro. El problema de esta propuesta es que los filisteos contaban con un gigante campeón. Israel no tenía a nadie. Qué pena que en el pueblo de Dios no se encontraba un campeón. Vemos que los filisteos eran un pueblo de campeones, Israel era un pueblo que, ¿qué es lo que tenía? Lo dice aquí, consternación y miedo. Tenían a este coloso, que tiene que haber sido más allá alto que todas las demás. Tiene que ser una persona que impresionaba. Y por lo que nos describen, era una persona llena de hierro, una ferretería andante, con una lanza. Sí, que en esos momentos, para ellos era como nosotros, alguien que tenga un tanque de esos que llevaron a Afganistán. Para los israelitas que no tenían este tipo de armamento, porque estaban siempre aquí, actuaban a la defensiva. Ellos no se preparaban. Cuando venía el problema, reaccionaban. Para los israelitas que no tenían nada de esto, aquel hombre tan grande, lleno con esa cantidad de hierro, con esa lanza tan gigantesca, fue lo que los llenó de 2 palabras, ¿de qué? De consternación y de miedo. ¿Y qué cosa es consternación? No, yo creo que consternación es tristeza, angustia, tristeza. Mira para eso lo que ellos tienen y mira lo que yo no tengo. Mira lo fuerte que están ellos y mira los desprotegidos. Que entonces, ¿eso qué lleva? A la depresión, a la tristeza. Siempre, cuando uno no confía en lo que tiene, uno tiende a la depresión y tiende a la tristeza. Entonces, pudiéramos decir que la depresión y la tristeza provienen de la falta ¿de qué? De fe. Si Israel tiene un pacto con el Señor, Israel debía estar seguro que ese pacto Dios lo iba a respaldar. ¿Sí o no? Ahora, si Israel sabía que ellos habían incumplido el pacto, entonces ellos sabían que no estaban muy seguros que Dios los iba a aprobar. Y por eso cuando vieron este ejército y este hombre tan grande delante, que era un campeón, ellos primero se consternaron. Y después que se consternaron, después que cogieron depresión, después que pudieron tristeza, empezaron a decir, mira para eso, qué hombre tan grande lleno de tantas cosas, nosotros no vamos a poder, nosotros nos vamos a derrotar. ¿Qué les entró? El miedo. Y a la vez que tú tienes esa actitud, tú no ganas ninguna batalla. Si en tu vida cuando vienen los problemas, tú pones, ¿qué problema tan grande? Yo no lo voy a poder resolver. Mira, ¿quién puede resolver esto? Y yo, que soy tan poca cosa, mira hermano, ¿tú sabes qué? Perdiste la batalla. Vamos a ver después cuál es lo opuesto de esto. Y uno pierde la batalla cuando uno pierde la fe. Si tú sabes a quién tú sirves, tú sabes que la batalla tú la vas a ganar. La vas a tener que dar. Nadie te dice que no vas a tener que dar batalla. La batalla siempre se tiene que dar, pero vas a ir sabiendo que vas a ganar. Esa es la diferencia. La consternación viene y el miedo viene cuando tú estás seguro que ya tú la perdiste. Y si tú estás seguro que ya la perdiste, olvídate que la perdiste. Si tú vas a buscar trabajo diciendo, no, pero o sea, como está la cosa, a mí nadie me va a dar trabajo. Ni vaya. Ya tienes la respuesta en ti misma. Tú mismo ya perdiste la batalla. Si tú dices este matrimonio no tiene remedio, esto ya no lo arregla nadie, olvídate de buscar consejería. Tú mismo ya perdiste la batalla. Si tú dices, este hijo mío no hay quien lo arregle, olvídate que ya tú perdiste la batalla. La batalla hay que darla porque nos las van a presentar. Lo único que tenemos que tener, ¿qué cosa? Fe. Y no trabajar a la defensiva, trabajar a la ofensiva. No esperar que te den el palo para tú reaccionar. Estar preparado para que no te den el palo. Y si te lo dan, saber qué armas tú tienes que usar. No al momento que tengas el lío arriba, decir, ¿y cómo lo arreglo ahora? No podemos andar a la no podemos andar a la ofensiva. No podemos andar a la defensiva, perdón. Tenemos que tener ofensiva. ¿Cuál era? No tanto dar palo primero. Estar seguro de que tú tienes las armas correspondientes. Porque si Israel sabía que ellos tenían el poder de Dios con ellos y que no iban a perder, ellos tenían que estar seguros yendo a la batalla.
Pero como ellos estaban seguros yendo a la batalla, porque no se habían preparado para dar la batalla, porque no previeron que los filisteos los podían atacar. Eso como todos los que dicen, no, porque también está la otra parte, a pensar, no, todo me va bien, todo me va, como dicen los protestantes, creen en Jesús y el dinero te va a venir en espuertas y todo, no te vas a enfermar. Entonces esa persona no se prepara para la... Tenemos que saber que los problemas están aquí, nadie está exento de problemas. ¿Cuántos problemas tuvo Cristo Jesús? Nosotros no estamos exentos de problemas. Lo que tenemos que estar preparados para tener una respuesta al problema en el momento que llegue. ¿Y cuál es la primera preparación de todo? La fe. La fe. Tener la seguridad, como dice San Pablo, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Como dice San Pablo después, ni la muerte, ni el hambre, ni la desnudez, ni la persecución me apartará del amor de Cristo. Eso es una persona, pero eso al final de su vida San Pablo pudo decir, he corrido bien mi carrera, he luchado bien mi batalla, he mantenido la fe. Ojalá que todos podamos decir eso, que esto es lo que no le pasaba a Israel. Goliat era un gigante, casi posiblemente 2 metros, que no solo se distinguía por su estatura, sino también por la forma en que estaba armado. A los ojos de Israel este problema era invencible. Israel dijo, con esa cosa adelante, nosotros no podemos. Y por eso cuando él se atreve a retar a Israel, y cuando él reta a Israel no está retando a Israel, tú sabes que está retando al Dios de Israel. Qué pena que reten al Dios de Israel y que nadie en Israel salga en defensa de él. Que todos se queden. Entonces, imagínate qué vergüenza para el Dios de Israel, ese gigante insultando al pueblo de la alianza y el pueblo de la alianza temblando y nadie salía a decir, a ver, ¿cuál es tu problema? La traducción en español describe, lo leímos ahora, describe a Goliat como un campeón. Pero en hebreo, el original hebreo dice hombre entre 2 pueblos. Goliat era el hombre entre 2 pueblos. Es la expresión que se usaba para referirse a una persona para pelear en duelo por una nación. Por eso que, y es algo ya estaba establecido, por eso que Goliat se convierte en el hombre entre dos pueblos. Goliat es designado por el pueblo de los filisteos. Ahora la pregunta sería, ¿quién va a ser el campeón de Israel? ¿Quién hubiera sido el campeón lógico de Israel? Saúl era el campeón, pues por lo menos esa la pusieron. Están ya caminando el camino del sentido común. Si Goliat insulta a Israel, el que debía haber salido era Saúl, que era el representante del pueblo. Pero ahora tenemos 2 cosas. Ni Saúl estaba preparado, ni Saúl tenía fe en que era el verdadero rey de Israel, ni Saúl tenía fe en Dios. Por eso es que los filisteos tienen un campeón, pero Israel no tiene. Y ahora, si no va Saúl, es la segunda pregunta, ¿quién se va a atrever? La estrategia de los filisteos estaba funcionando. La estrategia de los filisteos funcionó. ¿Cuál era la estrategia de los filisteos? Poner en Israel miedo. Israel estaba lleno de miedo. Y cuando se tiene miedo, uno no puede pensar bien. Y se lo digo por experiencia propia, cuando tú tienes miedo, las decisiones se toman por emoción, no por razón. Y eso es una cosa que yo no acabo de aprender, que cuando tú estás emocionado, bravo o lo que sea, tú no puedes tomar una decisión. Esta misma semana a mí me chocaron el carro, lo iba a cambiar el martes y me lo chocaron el domingo. Y tomé una serie de decisiones en momentos de la emoción y las tomé mal. Y después yo dije, yo no acabo de aprender la lección, por mucho que lo digo, que uno cuando está emocionado por algo, por bravura, por lo que sea, tú no debes tomar ninguna decisión. Tienes que esperar que pero eso es algo que yo no acabo de, eso es algo que verdad que yo no acabo de, aunque lo sé, no lo acabo de entender. El miedo lo lleva a uno a paralizarse, el miedo lo inhabilita a uno para actuar. No hay nada peor que el miedo. Hoy en día, si nos dejamos invadir por el miedo, no podemos encontrar salida a ningún problema. El miedo ciega y paraliza, mientras que la fe nos ayuda a ver la situación con ojos espirituales. Y cuando tú ves la situación con ojos espirituales, encuentras la solución. Viendo el miedo de los israelitas, Goliat se burló de ellos.
Todos en Israel temblaban, menos uno, David, el menos indicado. Un muchachito delgadito, pequeño, que lo único que había hecho en su vida, ojo, ¿era qué cosa? Ojo, que por ahí viene la cosa. Dice en 17:12. Era David, hijo de un efrateo, el de Belén de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En tiempo de Saúl, este hombre era ya anciano, muy entrado en años. Los 3 hijos mayores de Jesé se habían ido a la guerra con Saúl. El nombre de los 3 hijos suyos que marcharon a la guerra era Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Samá, el tercero. David era el más pequeño Los 3 mayores habían seguido a Saúl. David iba y venía del campamento de Saúl para cuidar el rebaño de su padre en Belén. El filisteo se acercaba mañana y tarde y se presentó así durante 40 días. Jesé dijo a su hijo David: toma para tus hermanos esta medida de trigo tostado y estos 10 panes y corre a llevarlos al campamento a donde tus hermanos. Y estos 10 requesones llévalos al jefe militar, entérate de la salud de tus hermanos y toma señal del recibo de ellos. Están Saúl, ellos y todos los hombres de Israel en el valle de Terebinto, guerreando con los filisteos. Se levantó David de madrugada, dejó el rebaño al guarda y tomando las cosas se fue como le había mandado Jesé. Y llegó al círculo del campamento justo cuando salía el ejército para ordenarse en batalla, lanzando el grito de guerra. Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, fila contra fila. Dejó David las cosas que traía encima en manos del guardia de la impedimenta y corrió a las filas y fue a preguntar a sus hermanos que cómo estaban. Mientras hablaban con ellos, el hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, el filisteo de Gat, subía de la fila de los filisteos diciendo las mismas palabras y lo oyó David. A ver que aquel hombre, todos los hombres de Israel huyeron delante de él llenos de miedo. Los hombres de Israel decían: han visto a este hombre que sube a provocar a Israel. A quien lo mate colmará el rey de grandes riquezas y le dará su hija y librará del tributo la casa de su padre en Israel. Preguntó pues David a los hombres que estaban a su lado: ¿qué se hará al hombre que mate a ese filisteo y aparte la afrenta de Israel? Pues ¿quién es ese filisteo incircunciso para injuriar a las huestes del Dios vivo? Y el pueblo le repitió las mismas palabras: así se hará al hombre que lo mate. Se enteró Eliab, su hermano mayor, de su pregunta a los hombres y se encendió en cólera Eliab contra David. Y le dijo: ¿para qué has bajado y a quién has dejado aquel pequeño rebaño en el desierto? Ya sé yo que tu atrevimiento y la maldad de tu corazón has bajado para ver la batalla. Respondió David: pues ¿qué he hecho yo? Es que uno no puede hablar. Y volviéndose se dirigió a otro y preguntó lo mismo. Y la gente le respondió como la primera vez. Fueron oídas las palabras que decía David y la contaron ante Saúl, que lo hizo venir. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos cómo el Señor pues prepara las cosas en su momento. El Señor movió a Jesé a que mandara lo que hace todos los padres, que mandara a su hijo a ver cómo estaban los otros hijos de él y le llevara algo de comer. Fíjate que el mundo no ha cambiado, los sentimientos siguen siendo lo mismo, pero él lo mandó en el momento que tenía que mandarlo. Ahí tú vemos que alguien está actuando detrás de eso. Y David llegó al campamento y vio que estaban en forma de batalla y fue adelante a ver cómo estaban los hermanos. Eso indica algo de David. ¿Qué indica eso de David? Valor. David no tenía miedo. No solo obediencia, valor es lo principal. Obediencia también porque obedeció a su padre, pero no tenía miedo. Si un muchacho de 13 o 14 años llega y ve el ejército en formación, un muchacho normal lo que se quedaría es una loma, en una montaña bien lejos. Y él se fue a la primera fila. Eso nos indica que David no tenía miedo a nada. Y mientras que estaban todos, y mire qué vamos a hacer, y mire ese hombre tan fuerte, lo dijo, Saúl lo dijo. ¿Quién es este filisteo incircunciso para injuriar a las huestes de Dios vivo? Ahí vemos que David lo tenía bien puesto. Los otros temblaban y ¿qué dijo? ¿Cómo este hombre que no es parte del pacto de Dios con Israel tiene el valor de venir a insultarnos a nosotros? Vemos que David estaba lleno de indignación de que se insultara al pueblo de Dios.
Nosotros nos llamamos de indignación cuando día a día insultan a la iglesia, al pueblo de Dios, o nos callamos la boca y lo dejamos pasar. ¿Cómo reaccionamos a eso? ¿Metiendo la cabeza en un hueco o defendiendo la palabra de Dios? Ojalá que sea como David. Y como siempre, como en la parábola del hijo pródigo, como en todos lados, siempre hay alguien que lo que tiene en su corazón es maldad. El hermano vio al hermanito venir y ¿qué fue lo que dijo? Ya lo sé, pues tú, por la maldad que tú tienes vienes a vernos morir. Vemos un hombre totalmente, porque si este hombre quisiera a David, le hubiera dicho, no te pongas aquí ahora que van a haber peligro, vete. Él resalta qué cosa, las cualidades malas que él encuentra en David. Y eso le pasa, yo estaba hablando en el programa de Radio Paz que grabamos aquí antes de comenzar, yo lo estaba hablando en la misma iglesia. La gente que se pasa la vida entera dentro de la iglesia criticando a los otros ministerios de la iglesia. Y yo lo estaba diciendo en el programa, la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Es como un cuerpo humano, donde todos somos una parte de una célula del cuerpo. ¿Y qué pasa cuando en el cuerpo humano una célula se pone en contra de las otras células? ¿Ustedes saben qué es lo que sale? Cáncer. En el cuerpo de Cristo hay células que se ponen en contra de las otras células, cuando todas las células deben trabajar para el bienestar del cuerpo. Por eso dice San Pablo, no todo el mundo es oreja, no todo el mundo es boca, no todo el mundo es nariz. Pues si todo el mundo fuera oreja, ¿quién iba a hablar? Y todo el mundo fuera nariz, ¿quién iba a mirar? Cada uno en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene un lugar, pero cuando una parte un órgano del cuerpo se pone en contra de los demás, se convierte en un cáncer. ¿Y qué es lo único que trae? Sufrimiento o muerte. Pero hay gente en la iglesia, yo me paso continuamente en EWTN, pues fajado con ese tipo de personas. Para mí esas personas son peores que todos los protestantes juntos. Son los enemigos dentro de la iglesia. Critican a la renovación carismática, que si están locos, que si yo no sé qué. Ahora, muchos de los que critican a la renovación carismática terminan metidos en yoga y en todas esas porquerías. Critican, tú no sabes cuántas críticas me llegan a mí del camino neocatecumenal. Yo no conozco el camino neocatecumenal, pero yo no tengo por qué atacar el camino neocatecumenal si está bajo el orden de la iglesia y se ha hecho muchísimo bien a miles de jóvenes y miles de gente. Critican al Opus Dei. O sea, estoy hablando no de fuera de la iglesia, gente dentro de la iglesia. Yo digo, la iglesia es como un cuerpo, tiene muchos órganos. Si a ti no te gusta el camino neocatecumenal, vete a otro. Y si no te gustan los carismáticos, vete a la Legión de María. Pero tú no puedes estar en contra del cuerpo de la iglesia, porque eso te convierte a ti, ¿tú sabes en qué? En un cáncer del cuerpo de Cristo. Y prepárate para la quimioterapia que te va a dar el Señor. Pero tenemos que pensar, ¿somos nosotros cáncer del cuerpo de Cristo? ¿O somos células que trabajamos Porque todos los ministerios de la iglesia, sea cual sea, trabajan a favor del cuerpo de Cristo, de la forma que el Señor le ha dado el carisma. Si no te gusta uno, la iglesia es tan grande que tú no tienes que irte de la iglesia para encontrar tu espiritualidad. En la iglesia, no es como la iglesia protestante, que si tú estás en la iglesia de fulanito y no te gusta ir, te tienes que ir de la iglesia. Nosotros somos tan grandes que tú puedes encontrar donde tú te sientas bien dentro de la iglesia y servir a Cristo a través de la iglesia, sin tener que ponerte en contra de nadie. Yo sé que me pongo bien grosero cuando alguien me hace una crítica a otro ministerio de la iglesia en EWTN. Porque eso, fíjate que Cristo que una vez le habló mal a las prostitutas, o a los ladrones, o a los no judíos. ¿No? ¿Tú sabes quién Jesús le dio palo a más no poder? A los judíos que se creían que ellos eran lo mejor de todo. Por eso nos encontramos aquí este hombre que no encuentra nada a favor de su hermano, sino solamente ve lo que él cree que tiene su hermano, que es un mal corazón. Pero le contaron a David lo que había sucedido a Saúl, lo que había sucedido con David, y dice en el versículo 32, dijo David a Saúl, que nadie se acobarde por ese, tu siervo irá a combatir con este filisteo. Dijo Saúl a David, no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él porque tú eres un niño y eres hombre de guerra desde su juventud. Respondió David a Saúl, cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre y venía el león o el oso
y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, lo golpeaba y se la arrancaba de sus fauces. Y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte al león y al oso, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha retado a las huestes del Dios vivo. Añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David, vete, y que el Señor sea contigo. Mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos, y le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una coraza. Ciñó a David con su espada sobre su vestido. Intentó David caminar, pues aún no estaba acostumbrado, y dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues nunca lo he hecho. Y David se lo quitó de encima. Ya la Biblia nos ha presentado a David como el ungido para ser el próximo rey de Israel. Pero este acto de unción es solo profético, ya que David siguió con su vida totalmente normal. Fue una unción profética. Tú vas a ser el rey de Israel. Lo más cerca que había llegado al palacio era como siervo del rey y como músico, uno que trabaja para el rey. Lo demás en su vida seguía igual. Pero la vida de David estaba a punto de cambiar para siempre. Y en una de sus idas y venidas, David presenció algo que lo dejó totalmente intranquilo. Cualquiera hubiera dicho que llegó en el momento menos adecuado. No, que David llegó en un momento inadecuado porque la guerra estaba a punto de ¿qué? De estallar. Pero eso no asustó a David. Lo puso en acción. Y David se indignó a oír el desafío de Goliat. Pero lo que más le extrañó es que nadie en Israel hiciera absolutamente nada. Todos los soldados de Israel tenían miedo. ¿Qué tenía David? Indignación. No porque habían insultado a Israel, porque habían insultado ¿a quién? Al Dios vivo que tenía un pacto con Israel. Y entonces, como todas las cosas se corren, eso llegó a boca de Saúl. Hay un muchachito ahí que está bravo porque dice que como ninguno son unos cobardes para luchar. Y David ya lo conocía porque era el que le tocaba el arpa y lo llamó a su lugar. Y le dijo que como que era un niño como estaba diciendo eso. Y David le dijo muy sencillo lo que hemos estado hablando. David le dijo, yo cuido un rebaño. Y estoy acostumbrado a fajarme con los enemigos del rebaño, con los leones y con los osos. Cuando un león y un oso viene a comerse una oveja de rebaño, yo se lo arranco de las quijadas. Yo estoy acostumbrado a fajarme por mi rebaño. Habría que preguntarse, ¿Saúl estaba acostumbrado a fajarse por el rebaño de Israel? No. Lo que le dije ahorita, no estaba preparado. Estaba actuando a la defensiva sin preparación alguna. El miedo paraliza, pero no solo el miedo paraliza, el miedo desarma, el miedo te deja sin armas. Aunque no tengas armas, aunque uno tenga armas, el miedo nos lleva a botar las armas porque pensamos que no podemos hacer nada. Por eso Israel no peleaba contra el enemigo, estaba aterrado. David sabía que el enemigo estaba bien armado, mejor que ninguno en Israel. Pero David también sabía que hay armas mejores que las hechas por el hombre. Y eso nos lo dice San Pablo en Efesios 6:11. Vestidos de toda armadura de Dios. Cuando San Pablo dice, vestidos de toda armadura de Dios. ¿En quién creen ustedes que estaba pensando San Pablo? En David. Vamos a ver cuál es, porque fíjate que no dice revístanse de la armadura de ustedes, dice revístanse de la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estén firmes. Vemos que David, que no tenía ninguna don de discernimiento, Saúl, que no tenía don de discernimiento, ¿qué le puso a David? Su armadura. Fíjate, David era un hombre adulto, una armadura de guerra, se la pone un niño de 14 años. Con esa cantidad de hierro, cuando David se quiso mover, no podía. Y él dijo, yo no puedo
moverme con todas estas. ¿Qué cosa hizo? Se las quitó. Dice así en el versículo 40. Tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 piedras lisas y los puso en su bolsa de pastor en su morral. Y con su honda en la mano se acercó a Filisteo. Esto es una lección muy grande. A David le pusieron la armadura ¿de quién? Y David, ¿qué dijo David? Yo no puedo, no sé manejar esto, esto me tiene paralizado. ¿Y qué cogió? Cogió lo mismo que él usaba en el rebaño para espantar los osos y los leones. Esto no tiene una gran enseñanza espiritual. Tú no puedes luchar la batalla con las armaduras de otros. La batalla espiritual tú tienes que lucharla con tus propias armas. Hay personas que quieren luchar la batalla espiritual con la armadura de otro. Y a lo mejor lo que usó otra persona a ti no te viene bien. Por eso en la batalla espiritual cada uno debe buscar su propia armadura. Primero ve qué enemigo viene contra ti en el mundo espiritual. Ve qué enemigo viene contra ti. Y cuando tú calibres el enemigo que viene contra ti, sabiendo que tú tienes la de ganar, buscar las armaduras que te sean necesarias. No necesariamente la armadura de una persona es la armadura de otro. Por ejemplo, las monjas y los monjes contemplativos, ¿con qué dan la batalla? Con las rodillas, con la oración. Nosotros que estamos en la calle, ¿con qué damos la batalla? Con la acción. ¿Tú me entiendes? Cada cual tiene que ver qué armadura tú tienes, pero lo que nunca podemos dejar es ¿qué cosa? De dar la batalla. David usó las armas, no de nadie, usó las armas que él estaba acostumbrado a usar. En nuestra vida, ¿cuáles son las armas espirituales? Efesios 6 lo dice. Está pues firme, ceñido vuestros lomos de verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Esta es la primera armadura que dice San Pablo. Tenemos que ceñirnos los lomos, ¿con qué? Con la verdad. ¿Para qué los judíos se apretaban la cintura con una cinta? ¿O para qué nos ponemos cinturón? Para que no se caiga el pantalón o no sé, ¿no? Dice San Pablo, lo que tiene que hacer que no se te caiga, porque ¿qué ustedes se imaginan? Que una persona salga a luchar y se le caiga el pantalón. ¿Qué es lo que provoca? Burla hacia la persona, te pone en ridículo. Dice San Pablo, para que tú no caigas en ridículo espiritual, tú primero tienes que abrocharte la ropa que no se te... No, primero la ropa que tienes, para que no caigas en ridículo. Y dice San Pablo, ¿cuál es ese cinturón que tenemos que ponernos? La verdad. Una persona que se amarra la vida con mentiras no va a ningún lado. Tenemos que caminar en la... Y si tú estás en un problema y te das cuenta que el causante del problema eres tú, en vez de dar la batalla, tú tienes que pedir perdón. Porque si tú te amarras la cintura con mentiras, tú vas a perder la batalla. Es muy difícil eso, decir, el causante del problema he sido yo. Si el causante del problema he sido yo, no puedo dar batalla. Tengo que pedir perdón. Y vístanse con la coraza de la justicia. La coraza es lo que se ponían para que las flechas no le entraran. ¿Y qué cosa es la coraza de la justicia? No es la coraza de los jueces. Es revestirte con lo mismo que tiene Dios, que Dios es totalmente justo. Esa es la justicia, que tú seas en lo que vas a hacer como justo, que ni te vayas más allá de lo que vas a hacer, ni más acá. Que seas totalmente... Esas son las primeras dos claves que nos da San Pablo. Ajustarnos para que no hacer el ridículo ¿con qué? Con la verdad. Porque si tú vas a defender una cosa que todo el mundo sabe que es mentira, lo que tú estás haciendo un verdadero ridículo. En la verdad y revestirte con la armadura ¿de qué? De la justicia. Ni más allá, ni más acá. No te extralimites de donde tú tienes que dar la verdadera batalla. Dice San Pablo, cálcense vuestros vestidos, cálcense vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. San Pablo, así como los militares se ponen las botas. ¿Para qué se ponen las botas? Para no dañarse con las piedras, para poder caminar rápido. Dice San Pablo, lo que te tienes que poner en los pies, ¿tú sabes qué cosa es? El evangelio de la paz. El evangelio de Cristo, lo que tiene que servirte para que tú no tropieces con ninguna piedra. O sea, tú no puedes dar la batalla emocionalmente. Tú tienes que dar la batalla en justicia,
en lo que es recto y lo que es justo. Dice, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yelmo es lo que se ponían para protegerse la cabeza, porque si te dan un golpe en la cabeza, pierdes. Es San Pablo, ¿qué tienes que morirte en la cabeza para dar una batalla espiritual? La salvación. Yo estoy en la hueste de Cristo, yo soy salvo, a mí nadie me puede quitar el sentido de lo que estoy haciendo o de lo que voy a hacer. Y la espada para pelear, ¿qué dice San Pablo? La palabra de Dios. Cuando Jesús se enfrenta con el diablo, ¿con qué pelea con el diablo? Con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. Al Señor tu Dios adorarás. Y lo venció. En resumen, estas son la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Tanto escrita como revelada. Porque el Señor también da palabra en revelación cuando tú tienes un problema. Y la gente ora y te da palabra de conocimiento, pensando que sea de verdad conocimiento del Señor y no que estoy dando un consejo, porque tenemos que saber distinguir. Cuando hay mucha gente que confunde consejo con palabra de conocimiento. Son dos cosas totalmente diferentes. Ustedes pueden venirme con una situación y yo por mi experiencia les doy un consejo, basado en la experiencia que he tenido con otros casos. Eso no es palabra de conocimiento. Palabra de conocimiento que te viene del Señor, que tú sabes que te viene del Señor para esa situación determinada. Hay que tener cuidado de no confundir las dos cosas. A David le trataron de dar armas de las cuales no le servían. No podemos vencer a los enemigos espirituales con armas naturales. Hay gente católica que tiene un problema y se van a un santero, a una botánica o a la nueva era. Eso es usar armaduras y armas que no son propias tuyas o que no sirven de nada o que al contrario sirven de obstáculo. Podemos pelear con nuestra propia fuerza o podemos pelear con las armas espirituales. Hay que ver cuál es la mejor opción. David supo cuál era la mejor opción. ¿Cuál es la mejor opción para David? La piedra, la honda y el cayado. Lo dice, no hay problema grande, lo dice Romanos, ya lo dijimos, en Romanos 8:31 dice San Pablo. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta no va a ser la primera batalla de David. Él estaba entrenado a la batalla. ¿Había peleado con qué? Con la fiera. El problema es que hoy tenemos muchos cristianos que no están entrenados para la batalla, porque nunca han dado batalla ni saben cómo darla. Cuando tenemos que entrenar, la vida está llena de batallas, quieras o no quieras. ¿Quién más elegido que San Pablo, que el Señor lo llamó? ¿Y cuántas batallas tuvo San Pablo? Hasta el final no paró de tener batallas. Pero uno se entrena a la batalla batallando. Por eso tenemos que pensar, no sé cómo Israel, quedarnos temblando delante de un enemigo. Tenemos que salir aquí a dar la batalla. Y ahí vemos a David vestido con sus armas, sale al encuentro del Señor. O sea, David sabía cuáles eran sus armas. David no se dejó atemorizar, él sabía cuáles eran sus armas y él sabía que en vez de huir, él tenía que dar la batalla porque él estaba acostumbrado ¿a qué? A dar batalla. Esto nos tiene que servir para cuando encontremos en nuestra vida problemas que parecen. Este problema de los filisteos parecía fácil. Para Israel era un problema que no podían solucionar. Sin embargo, ¿tuvo solución o no? Sí, vamos a ver lo que pasó. Dice el capítulo 17, versículo 40, tomó su cayado en la mano, cogió en el torrente 5 cantos lisos y los puso en su bolsa de pastor, en su morral, y con su sonda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Volvió los ojos al filisteo, viendo a David lo despreció porque era un muchachito rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David, ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con piedras y palos? Y maldijo a David el filisteo por sus dioses. Y dijo el filisteo a David, ven hacia mí, te daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Dios de los ejércitos, en el nombre de ese mismo Dios que hoy has desafiado. Que se añada bendición a su santa palabra. Hay cosas de la Biblia que me dan risa, no todo en la Biblia es solemnidad.
y vemos la reacción de Goliat. Goliat toca la trompeta, encontramos un contrincante, estaba en una loma, Goliat sale y David sale con sus piedras, y claro, de lejos no se ven, pero cuando David llega ante Goliat, Goliat se encoleriza. Y yo esperaba encontrar ¿qué cosa? Otro guerrero lleno de armas como él, y le dice, pero es que yo soy acaso un perro, que vienes a pelear conmigo con piedra. Primero vemos, yo me imagino que Goliat tiene que haberse puesto furioso cuando vio a David. ¿Y tú sabes por qué Goliat se puso furioso? Por lo mismo que le pasaba a Saúl. Soberbia. David era un hombre extremadamente soberbio. Goliat era un hombre extremadamente soberbio. Y una persona soberbia tiene perdida la batalla. Porque el soberbio no se prepara porque piensa que todo lo tienen en control. Y eso es lo que pensaba. Goliat estaba preparado para enfrentarse con uno igualito que él, pero no estaba preparado para encontrarse con lo que se encontró. Y dice que Goliat maldijo a David por todos sus dioses. Y le dijo, ven que las aves del cielo se van a comer tu carne. Ahora, la respuesta que da David es verdaderamente impresionante. Y a mí esas palabras a mí nunca se me olvidan y las repito montones de veces. Tú vienes a mí con espada, lanza, yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos. Esas palabras deben ser cruciales en nuestra vida, delante de los problemas. Tú vienes a mí con todas tus armas, pero yo voy a ti con ¿qué? En nombre del Dios de los ejércitos. David invocó el nombre que se le daba a Dios, Adonai Shabaot, el nombre que se le daba a Dios cuando Dios guerreaba por su pueblo. Fíjate que no dijo voy a ti en nombre de Elohim, voy a ti en nombre del Señor, no, voy en nombre del Señor que guerrea por su pueblo. Ya desde ese momento la batalla estaba ganada. Dice en el versículo 46, hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos y te mataré, te cortaré la cabeza y entregaré hoy mismo los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios para Israel. Este es un muchacho que sabía en quién tenía puesta su fe. Hoy mismo todos ustedes serán exterminados, no porque yo soy fuerte o soy tremendo, sino para que el mundo vea que Israel tiene un Dios al cual no se puede insultar impunemente. Dice en el versículo 48, se levantó el filisteo, fue acercándose al encuentro de David. David salió rápidamente de las filas al escudero del filisteo, metió su mano David en su bolsa, sacó de él una piedra, la lanzó contra la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra. Y venció David al filisteo con la honda y la piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Corrió David, se detuvo sobre el filisteo y tomando la espada de la sacó de su vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Este es alguien que tiene pantalones. Esta es la batalla más corta de la historia. Nunca ha habido una batalla más corta que esta. Los filisteos estaban seguros que la batalla iba a ser corta porque ellos tenían las fuerzas materiales. David sabía que esta batalla iba a ser corta porque tenía al Dios de los ejércitos. Eso se llama una tremenda fe. Y eso es lo que hizo a David, a pesar de sus errores, como todo ser humano, eso de David, un rey santo. Desde joven era un tipo con una fe profundamente, una persona con fe profundamente arraigada, nadie lo puede derrotar. Y me encanta, tú vienes a mí con toda esa ferretería encima, yo voy a ti en el nombre del Dios de Israel. Y sin hablar dos palabras más, porque el que habla mucho no hace nada, sin hablar dos palabras más, le sonó la pedrada más famosa de la historia. Y después, ¿tú sabes qué hizo? Él no tenía espada. Cogió su propia espada con la que él pensaba matar a Israel, se la clavó y le cortó la cabeza. Dijo, así se hacen a los enemigos de Israel. No lo mató con sus armas, lo mató con la misma arma de Goliat. Fue quien lo mató. Dice en el versículo, ¿dónde nos queda? En el versículo 51. Corrió David, se detuvo sobre el filisteo, tomando la espada de la sacó de su vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Viendo los filisteos que habían muerto su campeón, huyeron.
Lo va a decir Jesús. Hieran al pastor y se dispersan las ovejas. Se levantaron los hombres de Israel y de Judá y lanzando el grito de guerra persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle y hasta las puertas de Crom. Los cadáveres de los filisteos cubrían el camino desde Saharaim hasta Gad y Ecrón. Cuando los israelitas regresaron de perseguir ceñudamente a los filisteos, saquearon el campamento. Tomó David la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero sus armas las colocó en su tienda. El Señor añada bendición a su santa palabra. Esta victoria, ¿qué fue lo que hizo? Esta victoria abrió las puertas para que Israel cogiera coraje, fe y venciera. Mira tú lo importante que es tener un dirigente capacitado. Israel bajo Saúl, ¿qué cosa era? Una basura. Bajo el ejemplo de David, un gigante. Venció cuando se le pronosticaba todas las que tenía para perder. De ese momento David pasó de ser un desconocido a ser un héroe nacional. Este muchachito de 14 años. Lo curioso es que ni siquiera Saúl sabía quién era David. Y la vida de David en este momento estaba para cambiar para siempre. Vamos a ver, esta es una historia apasionante la de David. Vamos a ver, esta fue la última batalla de David. David tuvo toda su vida hasta el final de batalla, pero la supo ganar. Inclusive David tuvo batallas contra él mismo, que también las ganó porque él sabía quién era él y cómo podía vencer David batalló con él, batalló con su esposa, batalló con la nación de Israel, batalló con sus hijos. David fue un hombre que siempre estuvo batallando, pero con la confianza que sí caminaba en Dios. Y la vez que no caminó en Dios, tuvo el corazón suficiente para decir: misericordia, Señor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. David, cuando supo, es lo que decíamos, que es lo primero que dice San Pablo, hay que ceñirse ¿con qué? Con la verdad. Cuando David se dio cuenta que él no estaba ceñido con la verdad, clamó a la misericordia de Dios, porque él sabía que ceñido de mentira, él no podía dar esa batalla. Y se acogió a la misericordia de Dios.